La empleada humilde lleva galletas a una niña de la calle, sin saber que es hija del millonario viudo. Ana, con manos trabajadoras y un rostro amable, caminaba cada día hacia la fábrica como si fuera un ritual. En sus bolsillos siempre guardaba unas galletas caseras, tiernas y dulces, llenas de la esperanza que ella misma había amasado con cariño. La ciudad a su alrededor era un océano de contrastes, rascacielos brillantes que tocaban el cielo con sus puntas de cristal, mientras que en las calles la pobreza luchaba por hacerse notar en cada esquina. Cada tarde, después de tantas horas de trabajo, Ana veía a la niña. Solo era una sombra, sucia y delgada, con ojos grandes que parecían contar historias de sufrimiento. Ana no sabía su nombre, pero la llamaba Luz en su mente, porque cada encuentro iluminaba su rutina gris. A veces el resplandor de un lugar tan oscuro podía cambiarlo todo, pensaba ella. Cuando le ofrecía las galletas, la sonrisa de la pequeña era un regalo. Se sentía bien al hacer algo por alguien más, aunque sabía que era poco. Mientras la niña saboreaba cada bocado, Ana sentía un nudo en el estómago, una mezcla de admiración y temor. Mantenía la salud y la felicidad de la pequeña como su prioridad, pero también se preguntaba, ¿qué tan seguro era este acto de bondad? ¿Qué pasaría si alguien se enterara? Esa tarde, mientras las nubes pintaban sombras sobre la ciudad, Ana se acercó como siempre. Pero esa vez, en el aire había algo diferente, una inquietud, una tensión que no podía sacudirse. Antes de que pudiera ofrecerle las galletas, un hombre apareció. Su mirada era aguda como un cuchillo, y sus pasos resonaban en la acera, marcando el ritmo de un temor que le erizó la piel. Ana sintió el corazón acelerarse. Había algo en su porte que intimidaba. «¿Quién eres?», preguntó el hombre de forma casi demandante, como si cada palabra estuviera llena de secretos oscuros. Ana tragó saliva y dio un paso atrás. Detrás de ella, la niña se encogió, frágil como una mariposa atrapada. En un instante, el espacio que antes había sido solo de risas y dulzura, se volvió tenso, cargado de incertidumbre. Ana miró a la niña y vio en sus ojos un reflejo de miedo. Entonces, un objeto brillante llamó su atención en la chaqueta de la joven. Algo que no había notado antes. Algo que parecía indicar mucho más de lo que la pequeña podía revelar. En su mente, 1000 preguntas estallaron como fuegos artificiales. ¿Qué significaba ese objeto? ¿Por qué ese hombre la miraba así? Ella, atrapada en una danza de sombras y luces, comenzó a tambalear su mundo. Las galletas, que eran un pequeño gesto de amor, ahora se sentían como el principio de un gran enredo. ¿Quién realmente protegía a la niña? ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para ayudarla? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El hombre se quedó ahí, mirándolas con una intensidad que helaba la sangre. Ana sintió que el aire se volvía denso. El suelo pareció temblar bajo sus pies. «¿Qué es lo que estás haciendo con ella?», preguntó, su voz resonando como un latigazo. La niña se encogió aún más, como si quisiera desaparecer. Ana, temblando, intentó hablar, a pesar del nudo en su garganta. «Solo le traigo galletas». Su voz apenas fue un susurro, pero el brillo en la chaqueta del hombre había captado su atención. Un medallón dorado pendía de su cuello, y algo en su forma la hizo sentir que su mundo se desmoronaba. «¿Galletas? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?», exclamó el hombre, avanzando un paso hacia ellas. La sombra de su figura era casi aplastante. La niña tembló de miedo, y Ana sintió cómo su corazón se encogía. Era un hombre poderoso, eso lo sabía, su presencia lo denunciaba. De repente, el hombre se agachó, frente a la niña, y la miró a los ojos. «No deberías estar aquí», dijo en un tono que al mismo tiempo era una advertencia y una acusación. La pequeña, con la mirada baja, apenas pudo contestar. Fue entonces cuando Ana vio algo que la dejó helada. Un trozo de papel,
Asomando desde el bolsillo de la chaqueta de la niña, se dejó ver por un instante. Era un recorte de periódico. El hombre lo notó también, su expresión cambió. «¿Te he enseñado a hablar con extraños?», le dijo primero a la niña. Luego su mirada se volvió hacia Ana, dura como el acero. «¿Quién eres realmente?». Ana no sabía cómo responder. Las galletas que antes representaban un acto de bondad, ahora parecían un peligro. Por un momento, la realidad se complicó más. De pronto, la niña tomó el recorte y con mano temblorosa, lo alzó hacia el hombre. Yo quiero irme a casa», balbuceó, y esas palabras revelaron más de lo que Ana podía imaginar. La tensión en lo que antes era un momento de dulzura creció, convirtiéndose en un volcán a punto de estallar. Ana, confundida, solo pudo observar cómo el hombre, en un giro repentino, tomó el recorte. Su rostro se transformó. De la intimidación pasó a la incredulidad. «¿Qué? Esto no puede ser», gritó. La pequeña trató de apartarse, pero quedó atrapada entre el hombre y Ana. La atmósfera se volvió insostenible. Las galletas en las manos de Ana ya no eran la esperanza que quería transmitir, ahora eran un recordatorio de su fragilidad. El hombre, visiblemente perturbado, se volvió hacia Ana. «¿Sabes quién es ella? Dímelo». El ardor en su voz era como un fuego arrasador. Ana sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. «No», empezó a decir, pero entonces la niña tomó la mano de Ana, su mirada ferviente. «Es mi amigo», dijo afirmándose. Un instante paralizante, donde todo se detuvo. El hombre retrocedió, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. «No puede ser mi hija», murmuró, su voz en shock. Tenía que estar muerta. Ana sintió que el aire se extinguía. ¿Qué significaba eso? La niña era hija de un millonario. Adrenalina pura corría por sus venas. La figura del hombre, antes amenazante, se tornó en una mezcla de desesperación y confusión. Y en ese momento, un grupo de personas, curiosos por el alboroto, se reunió alrededor. Los murmullos chocando. Como cristales, resonaron en el entorno. La revelación no solo sacudió a Ana, sino que creó un efecto dominó que la unía a esta historia intensa y desconocida. El aire vibraba con preguntas sin respuesta. ¿Qué harían ahora? ¿Qué pasaría con la niña perdida en el laberinto de secretos? Ana sintió que comenzaba una nueva etapa en su vida, donde la lucha por proteger a la pequeña ahora era más urgente que nunca. Un desafío monumental que desdibujaba los límites entre el valor y el peligro. ¿Qué pasaría a continuación? Ana sintió que la tierra se movía bajo sus pies. El hombre que antes le parecía tan amenazante, ahora cerró los ojos como si le estuviera costando aceptar lo que realmente estaba ocurriendo. De repente, un murmullo creciente se elevó entre la multitud que comenzaba a rodearlos. Susurros llenos de sorpresa y especulación resonaban en el aire, como si un secreto antiguo estuviera a punto de revelarse. La pequeña, temblando, sostuvo la mano de Ana con más fuerza. «Yo soy su hija», susurró, como si pronunciar las palabras la hiciera más real. Ana se quedó helada. ¿Hija de un millonario? La vida que había llevado esta niña, en la calle, jamás tuvo relación con el lujo y el privilegio. Las miradas del grupo se intercambiaron, un montón de rostros unidos por la incredulidad y el asombro. Ana sintió la presión del lugar. «Esto no es un juego», dijo el hombre, su voz resonando con una furia repentina. no puede ser mi hija», repetía. Como si necesitara convencerse a sí mismo de que no era cierto. La situación se tornaba cada vez más tensa. El hombre, con el rostro pálido y los ojos inyectados de confusión, se acercó más a la niña, su cuerpo vibrando con una energía acumulada. Ana se puso en medio, tratando de protegerla. «Espere, no puede hablarle así», dijo, su voz temblando a pesar de su intento por sonar firme. La multitud empezó a murmurar, como un río agitado, y Ana sintió como el miedo se apoderaba del aire. «¿Acaso no ves que la niña está asustada? Déjala en paz». El corazón de Ana latía con fuerza. En ese instante, sintió que estaba defendiendo no solo a Luz, sino también todo lo que había representado su tiempo con ella. Pero la mirada del hombre era intensa, como si buscara no solo respuestas, sino algo que había perdido. De repente, un sonido helador cortó el aire, un cristal quebrándose. Todos se volvieron hacia la dirección del ruido. Un par de hombres de traje oscuro, que antes estaban entre la multitud, se movieron rápidamente. «Esos son sus hombres», gritó alguien del grupo, y la tensión creció
como un globo listo para estallar. Los hombres comenzaron a acercarse con paso firme. Ana sintió que el pánico la invadía. «Hay que irnos, ahora», gritó. Pero antes de que pudiera dar un paso, el hombre que decía ser padre de la niña la tomó del brazo con fuerza. «No, necesitamos respuestas. ¿Por qué estabas en la calle? ¿Por qué no estaba?» Contigo. Suéltala. Ana se retorció, pero el hombre respondía con una mirada que ardía de rabia y temor. De repente, la mascarada se rompió. Un hombre en traje oscuro sacó un contacto en su oreja y con rápida y voraz voz dijo: «Informen al jefe, encontramos a la niña». Sobrevino una confusión entre los presentes y Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso? Y en un instante, el hombre que tenía a la pequeña apresada se volvió irreconocible. Su cara, que antes era de un padre angustiado, ahora se transformó en la de alguien atrapado en un juego más grande. «¿Quién es su jefe?», preguntó Ana, su voz temblorosa pero firme en la creciente cacofonía. Todos contenían la respiración, el aire lleno de expectativa. «Estamos En peligro», contestó otra voz, sobresaliendo entre los murmullos. La multitud comenzó a retroceder lentamente, como si un instinto ancestral les dijera que había que huir. Pero Ana, sin embargo, no podía moverse. Todo lo que sabía estaba a punto de desmoronarse. El duelo entre la verdad y la mentira estaba por desatarse. Y con la llegada de esos hombres oscuros, la trama que envolvía a la niña apenas comenzaba a desenredarse. ¿De verdad era la hija de ese hombre? ¿Y qué significaba eso para ella, para Ana? La confusión se intensificaba, y en el corazón de Ana pulsaba una pregunta que se tornó urgente, casi insana. ¿Qué haría ella para proteger a la niña ahora que el peligro se acercaba? La multitud, lentamente, se desvaneció en la distancia. Pero Ana y la pequeña quedaron atrapadas en este nuevo caos. El futuro se sentía más incierto que nunca, y el apretón de mano entre la niña y Ana era el único hilo que las mantenía unidas en medio de un volcán de secretos y revelaciones. Ana estaba en medio del caos. La multitud se dispersaba y ella sentía como si el mundo se desmoronara a su alrededor. La hizo, pensaba. La pequeña sostenía su mano con fuerza. Era un gesto frágil pero poderoso al mismo tiempo. Todo cambiaba. «Tienes que marcharte», le decía el hombre a la niña, apretando su brazo con una mezcla de desesperación y furia. Ana se interpuso entre ellos sin pensarlo dos veces. «Suéltala», gritó, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Sabía que tenía que proteger a la pequeña, fuera quien fuera. «No sabes lo que haces», replicó el hombre, cada palabra llena de una preocupación profunda. «La han encontrado. Ellos vienen por ella». Ana notó que sus palabras causaban una conmoción entre la multitud. Los murmullos se hicieron eco a su alrededor. «¿Quién viene? ¿De qué hablas?», preguntó Ana, con el corazón palpitándole en el pecho. La pequeña, temblorosa, miraba a su padre, buscando respuestas. En ese instante, un grito desgarrador cortó el aire. Todos se giraron hacia la fuente del sonido. Un grupo de hombres con trajes oscuros avanzaba rápidamente. Ella podía ver sus rostros afilados y sus miradas decididas. «Debemos irnos», gritó uno de ellos. Ana sintió que la tierra se abría bajo sus pies. «El hombre», entonces, miró a Ana. «Confía en mí, es tu única opción». Con un movimiento rápido, desenfundó su teléfono y empezó a escribir algo, apretando cada tecla con urgencia. El sudor perlaba su frente. «Está en peligro de muerte». Ana parpadeó, incrédula. ¿Qué significaba eso? La confusión creció en su interior. ¿De quién exactamente? Pero no pudo esperar a escuchar su respuesta, porque los hombres se acercaban más. Ella y la niña debían salir de allí. Fue entonces cuando un sonido atronador resonó. Un coche negro, como un fantasma, se detuvo abruptamente a unos pasos de ellos. Las puertas se abrieron de golpe y de sus entrañas apareció un hombre robusto, con un rostro tan duro como el acero. «Rápido, suban», ordenó, y Ana sintió el pánico recorrerla. «No puedo», musitó. Pero la mirada del hombre era inquebrantable. Es su única oportunidad. El padre de la niña empujó suavemente a su hija hacia Ana. «Ve, debes salir de aquí». Ana dudó, su mente giraba.
¿Qué pasa si? Pero la interrupción llegó en forma de balas que silbaron cerca de ellos, rompiendo el aire. ¡Corre!, gritó el padre. Impulsada por el temor, Ana tomó la mano de la niña y salió disparada hacia el coche negro. Mientras el padre hacía frente a los hombres. Mientras corrían, Ana sintió que el tiempo se detendría. La niña a su lado no dejaba de mirar hacia atrás, y en sus ojos había un terror que Ana no podía soportar. El hombre que decía ser su padre les seguía, pero apenas. Lograba mantenerse de pie. «Vengan, no miren atrás», gritó, y la desesperación en su voz hizo eco en el corazón de Ana. Pero en ese instante, un rayo de luz cortó la oscuridad. Un hombre surgió de entre la multitud, enfrentándose a los atacantes. Era un anciano, con una energía vital sorprendente, que desenfundó algo en su mano. «¡Alto!», bramó. Ana se detuvo, atónita, sintiendo cómo la tensión en el aire se cortaba. «Ustedes no saben con quién están tratando», continuó el anciano, su presencia acariciando la realidad con fuerza. La multitud se detuvo. Ana miró alrededor, buscando respuestas. ¿Quién era este hombre, que podía detener el tiempo con solo sus palabras? Y antes de que pudiera formular más preguntas, un grito de la niña rompió su trance. «¡Papá!», dijo, su voz llena de euforia y miedo a la vez. Ana sintió un frío recorrer su espina dorsal. ¿Era posible que esta niña fuese en realidad la hija del anciano? En ese instante se dio cuenta de que la historia que creía conocer estaba a punto de transformarse en un enredo imposible. Todos los lazos que había formado, todas las decisiones que había tomado, estaban a punto de volar por los aires. La niña se lanzó al lado del anciano, allí, en medio de la confusión. Ana quedó pasmada, su corazón latiendo. La mirada del hombre se suavizó, y la reconocía. «Mi niña, te he estado buscando», dijo con una mezcla de alegría y tristeza, y todo lo que Ana sabía se desmoronó. En un instante. «¿Qué está pasando?», se preguntó Ana mientras el mundo giraba a su alrededor. Este no era el final que esperaba. Había más por descubrir, más secretos que resolver. Y en su pecho, un nuevo temor surgía. ¿Quién era en realidad esta pequeña, y qué papel jugaba ella en un juego más grande de lo que había imaginado? El futuro era incierto. Las sombras en las que habían estado atrapadas estaban comenzando a aclararse, pero ahora todo era un nuevo misterio por resolver. ¿Qué haría Ana con toda esta revelación? ¿Estaba preparada para los desafíos que se avecinaban? El anciano abrazó a la niña con desesperación, y la multitud contuvo la respiración. Ana se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Era como si el tiempo se hubiera detenido en un instante tenso, donde el aire se había vuelto denso y el susurro del viento había desaparecido. «Mi niña, te he estado buscando», repitió el anciano, con lágrimas brotando de sus ojos. La pequeña se aferró a él con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. Pero en ese momento, el hombre, que había estado persiguiéndolas, la interrumpió, avanzando con una mirada desesperada. Su rostro había pasado de la furia a la confusión en un abrir y cerrar de ojos. «No, esto no puede ser», balbuceó, extendiendo sus manos hacia ellas. «¿Por qué no sabía que estabas viva? Tu madre». La voz se le quebró, y Ana sintió un estremecimiento recorrer su espalda. ¿Qué había sucedido en realidad? Pero antes de que alguien pudiera responder, sonaron sirenas a lo lejos. En cuestión de segundos el ambiente se cargó de una inminente tensión. «¡La policía!», gritó alguien en la multitud, y todos comenzaron a moverse de manera caótica. Ana sabía que no podían quedarse ahí, pero su mente se debatía entre correr y buscar respuestas. ¿Quién era este anciano? ¿Qué relación tenía con la niña? ¿Y qué lo había llevado a un lugar tan peligroso? El hombre la miró con ojos llenos de angustia. «No hay tiempo. Ellos vienen por ella», dijo, y Ana sintió que un nuevo miedo la envolvía. «¿Quiénes vienen? ¿Por qué está en peligro?», preguntó, casi sin aliento. «No quiero perderte otra vez», dijo el anciano, temblando. Sus palabras calaban hondo en el corazón de Ana, y de repente, la realidad que había imaginado se desmoronaba. Solo había conocido a la niña como una sombra en la calle, pero aquí estaba, rodeada de secretos que jamás habría podido imaginar. Fue entonces cuando un grito desgarrador llenó el aire.
y todos se volvieron hacia la dirección de donde provenía. Un hombre alto y musculoso emergió del coche negro, su mirada feroz como un rayo. «Deténganse», rugió, mientras su mano se movía enérgicamente hacia sus compañeros. «Tuve una pista. La niña es la clave. Necesitamos llevarla». Ana sintió que el mundo se transformaba en una niebla espesa. «¿La clave de qué?», murmuró, pero su voz se perdió en el estruendo. El rostro del padre de la niña se tornó blanco. «No, nunca la vas a tocar», gritó, su voz resonando. Con una ferocidad desconocida, de repente el tiempo se detuvo nuevamente. El hombre musculoso sonrió, un destello escalofriante en sus ojos. «Sabrás pronto, pero no podemos quedarnos aquí. El juego ha comenzado». Y en ese instante, todo se torció. Unas cuantas balas silbaron, rasgando el aire, y Ana sintió una punzada helada. El padre empujó a Ana y a la niña hacia el coche. «Rápido, suban», ordenó, mientras él se posicionaba entre las balas y ellas. Ana no podía creer lo que veía. La realidad estaba girando en espiral, y el peligro parecía multiplicarse con cada segundo. Las miradas de todos aquellos en la multitud se fijaron en el caos. Sus rostros reflejaban miedo y asombro. «¿Qué está pasando?», repetía Ana, pero su voz se perdía en medio del alboroto. Justo cuando estaban a punto de entrar al coche, sintió una mano tocar su hombro, se volvió y se encontró con la mirada de otra mujer, su rostro atormentado. «No puedes confiar en él», dijo, un tono de advertencia en su voz. Ana parpadeó, confundida. ¿Quién era? «Él no es su padre. Él mató a su madre». Las palabras resonaron en su mente como un eco, y el mundo que creía conocer se desvaneció. De repente, el anciano que abrazaba a la niña y el hombre que protegía a Ana se convirtieron en desconocidos, envueltos en un velo de traición. Una angustia abrumadora se apoderó de Ana. «¿Qué significa eso? ¿Qué has hecho?», preguntó al hombre, su corazón latiendo desbocado. Todo se deshizo en un instante. Las lealtades, la verdad, la vida de la pequeña. ¿Cómo habían llegado a este punto? La mujer desapareció en la multitud, dejando a Ana en un mar de incertidumbre. El anciano se volvió hacia Ana, su expresión desgarrada, pero antes de que pudiera hablar, el rugido de las sirenas se acercaba más, rompiendo el silencio que había envuelto a la escena. Todo el caos comenzaba a cerrarse a su alrededor, y Ana se dio cuenta de que debía decidir rápidamente: confiar en este hombre que la había estado buscando, o escapar con la niña hacia lo desconocido. El futuro estaba delante de ellas, pero las verdades ocultas y los peligros acechantes eran un laberinto del cual aún no sabían cómo escapar. La elección que debía hacer se volvía inminente. ¿Era posible que todo lo que sabía sobre la niña y su conexión estuviera basado en una mentira devastadora? Ana estaba atrapada en un torbellino de emociones. Con la niña a su lado, el anciano abrazándola y el hombre furioso apuntándolos, todo parecía un sueño, o más bien, una pesadilla. Las sirenas resonaban cada vez más cerca, llenando el aire de adrenalina. ¿Qué había hecho para llegar a este momento? «Rápido, entren al coche», gritó el padre. Pero su voz sonaba lejana, como si viniera de un mundo separado. Mientras Ana miraba de reojo a los hombres que se acercaban, sentía cómo el miedo se le instalaba en el pecho. La niña temblaba, aferrándose a su mano con una fuerza inesperada. Era un recordatorio de que no podía dejarla atrás. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, todo cambió en un instante. Un estallido. La explosión resonó y los cristales estallaron alrededor, reflejando el caos en destellos. Ana cerró los ojos, reteniendo el aliento. El sonido era ensordecedor. Cuando abrió los ojos, vio a algunos de los hombres en trajes oscuros caer al suelo, y la figura imponente del hombre musculoso tambalear. «¡Vámonos!». El anciano gritó con un ímpetu salvaje, pero Ana seguía paralizada. Su mente daba vueltas. ¿Qué estaba sucediendo? En su confusión, logró ver que el hombre que había intentado acercarse a la niña estaba ahora desplomado. Sangre. La imagen se clavó en su mente. «¡Ana!», gritaron, y sintió una mano tirándole del brazo. Era el padre de la niña quien la arrastraba. «Ahora», ordenó mientras las sombras de los hombres se acercaban. Con un movimiento rápido, Ana y la niña se deslizaron hacia el coche negro. Ya dentro, el motor rugió
y el anciano se lanzó a la delantera. «Sujétense», gritó antes de dar un giro brusco. Las luces de las sirenas parpadeaban intensamente, chocando con el caos de la escena. Tenían que salir de allí, pero dondequiera que fueran, el peligro los acechaba. Mientras el coche avanzaba, la niña empezó a llorar. Ana sintió su corazón destrozarse. «¿Estás bien, Luz?» La pequeña asintió, pero Ana notó el brillo de terror en sus ojos. La oscuridad que había circulado a su alrededor era profunda. «¿Qué ha pasado?», preguntó Ana, mirando al anciano. «¿Qué fue eso? ¿Por qué querían a la niña?» Justo entonces, mientras cruzaban una esquina, un impacto severo golpeó el coche. Otro auto se había abalanzado contra ellos, y el anciano luchaba con el volante. «Suéltame», respondió una voz femenina desde el auto que los había embestido. Ana quedó atónita. La mujer que estaba al volante era una cara familiar. «¿Por qué tú?», murmuró. Era Claudia, su excompañera de trabajo, alguien que jamás hubiera imaginado ver en un momento como este. Pero antes de que pudiera hablar, la mujer gritó: «¡Dame a la niña! Es nuestra única salida». Ana sintió su pecho apretarse. La traición y la confusión chocaban en su mente. «¿Qué dices? ¿Por qué eres parte de esto?», preguntó. La calma de Claudia se desvaneció. «Es la verdad, la niña es parte de...» «Un trato, te están usando, Ana. ¿No lo ves?», exclamó con una mezcla de desesperación y urgencia. Ana no podía creer lo que escuchaba. Las piezas del rompecabezas que parecía haber encajado ahora se desmoronaban ante sus ojos. «¿Qué trato? Yo solo quería ayudarla. ¿Cómo puede ser parte de esto?». En ese momento, un disparo resonó, apagando las palabras de todos. Ana vio cómo un brillo metálico rasgaba el aire. Entonces, todo se tornó borroso y las luces se desvanecieron. La confusión se transformó en oscuridad. Cuando la luz regresó, Ana estaba tumbada en el suelo, con el dolor punzante en su hombro. Miró a su alrededor. El coche estaba volcado y la realidad de la situación la estremeció. La niña, donde debió estar, ya no estaba. «Luz», gritó, buscando entre los cuerpos y escombros. La angustia la invadió. Claudia estaba a su lado, su rostro pálido. «No era lo que pensabas», empezó, pero Ana no estaba dispuesta a escuchar más. En su corazón comprendía que las cosas no eran lo que parecían. Había un giro, una trama que había tomado un rumbo oscuro. Sin saber si la niña estaba a salvo, si el peligro había pasado o si la confianza aún podía existir, Ana solo tenía una certeza: debía encontrar a Luz. La verdad, la traición, el amor, todo se había entrelazado en una espiral de misterio. Y qué increíblemente frágil era la vida. ¿Cuáles eran las conexiones ocultas, los secretos que aún permanecían en la sombra? ¿Sería capaz de desvelarlos antes de que fuera demasiado tarde? Ana estaba en el suelo, confundida y asustada. Las imágenes del coche volcado, del grito ensordecedor y de la niña desaparecida retumbaban en su mente. Miró a su alrededor, tratando de hacer sentido de lo que acababa de suceder. El caos se desataba a su alrededor, con sirenas, gritos y el murmullo de la multitud que ahora se alejaba lentamente. «Luz», gritó, su voz quebrándose. No podía dejar que se la llevaran. A su lado, Claudia, su excompañera, parecía igual de aturdida. «Ana, tenemos que salir de aquí, es peligroso», dijo mientras trataba de ayudarla a levantarse. Pero Ana no podía moverse. El pánico la paralizaba. «¿Dónde está Luz? ¿Qué le ha pasado?», preguntó, buscando en los ojos de Claudia respuestas que no obtenía. «No lo sé. Solo supe que debíamos rescatarla», respondió Claudia entrecerrando los ojos cuando un grupo de hombres en trajes oscuros apareció nuevamente. Ana sintió un escalofrío. No eran los hombres que habían atacado antes, sino otros que se movían en sintonía con los que estaban en el coche. ¿Qué estaba pasando aquí? El murmullo de la multitud la envolvía, y como en un sueño, vio cómo los hombres de negro se acercaban. «La niña», gritó uno de ellos, señalando con un dedo tembloroso. Ana sintió que el mundo se le caía a pedazos. ¿La habían encontrado? Claudia, con un giro repentino, se interpuso entre Ana y los hombres. «No se la llevan», gritó, su voz llena de determinación. Ana la miró. ¿Por qué estaba dispuesta a arriesgarse? «¿Tú quién eres realmente?», preguntó, la confusión y la desconfianza palpitando entre ellas. «Ella es parte de esto, Ana. Tú no entiendes», dijo Claudia, mientras las sombras se acercaban cada vez más. Entonces, un sonido helador cortó el aire. Un balazo. Todo se detuvo.
Ana sintió que su corazón se paralizaba. Uno de los hombres que había estado aparentemente a cargo de la situación se desplomó, y un grito de horror estalló en la multitud. «¡Corred, ahora!», gritó Claudia, y en un instante la urgencia se apoderó de Ana. Sin pensarlo, tomó la mano de Claudia y salieron corriendo. Pero antes de que pudieran avanzar, algo impactó brutalmente contra el suelo cerca de ellas. Una explosión. La fuerza las lanzó al suelo, y Ana sintió que todo se oscurecía de nuevo. Cuando volvió en sí, una niebla de humo llenaba el aire. Elena, la niña, estaba ahí. Pero no era Luz, como Ana la había llamado. Era Elena. ¿Desde cuándo, en su corazón, supo que había algo más profundo y oscuro en esta historia? «Elena, estás a salvo», gritó mientras intentaba alcanzar a la niña. Pero de repente, el anciano apareció nuevamente, su expresión de pánico transformándose en sorpresa. «¿Por qué no lo dijiste antes?», preguntó, mirando a Claudia con rabia. «Ella es la clave, la clave». Ana quedó helada. «¿La clave de qué?», exigió, sintiendo el zumbido de confusión en su cabeza. La realidad se retorcía y giraba. Claudia, asustada, soltó una frase que dejó a todos atónitos. «Es la heredera. Su madre dejó un testamento. Y ellos vienen por su fortuna». El shock recorrió a Ana como un rayo. ¿Fortuna? Removió las piezas en su mente, y lo que creía que era una situación trágica de supervivencia, se convirtió en un juego de poder donde ella apenas era un peón. ¿Por qué su vida había estado entrelazada con la de la niña? Mientras trataba de procesar la revelación, el anciano gritó: «No, nunca puede ser, no la dejaré ir». La intensidad de la situación rompió la calma de la noche y restauró la urgencia. Todo se desmoronaba a su alrededor, mientras una figura oscura aparecía en el horizonte, avanzando sin prisa. «Ha llegado el momento, entreguen a la niña o las consecuencias serán graves», resonó la voz, llena de amenaza. Ana miró a su alrededor, buscando formas de salvarse y a la vez proteger a Elena. ¿Qué era esta trampa en la que habían caído? No era solo su vida, todo el futuro de la pequeña estaba en juego. En ese eterno momento, con el aire cargado de tensión y miedo, Ana supo que todo se había vuelto un embrollo irreconocible. ¿Y ella? ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Cómo podría proteger a la niña ahora que las verdaderas intenciones de todos se estaban revelando? La pregunta quedó flotando en el aire mientras los ojos de Elena buscaban desesperadamente a su salvadora. El futuro era incierto, pero una cosa era clara: la lucha apenas comenzaba, y el camino estaba lleno de secretos que se desenterrarían. Ana miraba fijamente al anciano, tratando de procesar lo que Claudia había dicho. La heredera era un término que retumbaba en su cabeza. La niña, Elena, estaba en el medio de un torbellino, y todo lo que había creído hasta ahora se ponía en jaque. De repente, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. No. Era una figura familiar a lo lejos, un hombre enfadado que empujaba a la multitud mientras intentaba acercarse. Era el esposo de Claudia, Samuel, alguien que siempre había tenido interés en los negocios turbios. «Devuélvela», vociferó, su mirada férrea y decidida. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería hacer Samuel con Elena? La respuesta le dio un vuelco al estómago. «¿Por qué está él aquí?», pensó, su mente girando con cada nueva revelación. «Hacia el coche», exclamó Claudia, tirando de Ana hacia una salida lateral. Mientras corrían, Ana escuchó el sonido de pasos rápidos detrás de ellas. El tiempo se estaba agotando. Múltiples figuras en trajes oscuros comenzaban a rodearlas, y la tensión se hacía palpable. «No puedo dejar que se la lleven», gritó Ana, su voz temblando, y una vorágine de emociones invadió su pecho. Sin embargo, se dio cuenta de que quedar ahí no era una opción. «Rápido, por aquí». Claudia la llevó a una zona poco iluminada entre unos edificios. En ese momento, recordó lo que le había contado la niña sobre su madre y la fortuna escondida. «¿Qué más debe haber detrás de esto?», pensó con desasosiego. El pasado de Elena parecía interlazarse con secretos oscuros, y ahora ella no era simplemente una niña en la calle. Era una parte importante de un juego mucho más grande. Finalmente, se ocultaron en un rincón oscuro. Ana miró a su alrededor, sintiendo que la tensión se palpaba en el aire. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, tratando de calmarse. Claudia tenía el rostro demacrado, pero al mismo tiempo lleno de determinación.
La única forma de salir de esto es conseguir una prueba de que está viva. Eso les dará miedo, aseguró, mientras sacaba su teléfono de su bolso. Ana sintió un pánico creciente. ¿Por qué no encontramos a Elena ahora mismo? Justo cuando iba a replicar, un grito resonó, y la figura de Samuel apareció. No puedes esconderte para siempre, bramó, como un eco triste que se remarcaba en su voz. Fue entonces cuando, ¿cómo? Un trueno. Otros dos hombres se unieron a él. Ana y Claudia intercambiaron miradas, sabiendo que el tiempo se les acababa. La rabia de Samuel crecía, y sus ojos se llenaban de furia. Se acabó el juego, devuélvela, instó, el caos inminente invadiéndolo. Antes de que Ana pudiera hacer un movimiento, las luces de sirenas volvieron a iluminar la calle. La tensión se disparó. Desde su escondite, vieron cómo la multitud empezaba a dispersarse rápidamente, pero el eco de los gritos creció aún más. No solo la policía estaba llegando, también lo hacían un grupo de hombres fuertemente armados detrás de ellos. El aire se volvió pesado. Ana, tenemos que irnos ahora, instó Claudia, mientras la situación se tornaba caótica. Pero en ese instante, algo inesperado sucedió. La tierra tembló bajo sus pies y un explosivo la hizo caer al suelo. El alboroto de los cristales y el polvo invadió sus sentidos. Ana se cubrió la cabeza, pero el sonido del estruendo llenó su pecho de terror. Cuando la nube de polvo comenzó a disiparse, lo que vio la dejó sin aliento. No estaban solos. De entre los escombros, una figura emergió, con una chaqueta oscura que la hizo sentir un escalofrío. ¿Eres tú, Elena?, preguntó Ana, sintiendo que todo se congelaba. Pero, en su lugar, la figura se quitó la capucha y reveló un rostro conocido. Era Julieta, la hermana perdida de Ana, a quien no había visto en años. ¿Qué haces aquí?, preguntó Ana, su corazón latiendo con fuerza. Vine a buscarte. Ya, ella dijo Julieta, señalando a Elena. En su mirada había una mezcla de necesidad y urgencia. Debemos irnos, hay mucho más en juego de lo que imaginas. Ana sintió que todo su mundo se desmoronaba nuevamente. ¿Qué quería decir Julieta? ¿Por qué tuvo que aparecer ahora, y en medio de toda esta locura? Aún así, sabía que no había tiempo para dudar. Vamos, dijo Claudia, empujando a Ana hacia el caos. Pero justo cuando estaban a un paso de la salida, un estruendo repentino hizo temblar el suelo nuevamente. Ana sintió que todo se desmoronaba, y la pregunta se instaló en su mente. ¿Con quién realmente estaban jugando? El futuro se sentía incierto. Las respuestas estaban al borde de desvelarse, pero el peligro aún acechaba. ¿Serían capaces de salir de esta encrucijada, o el oscuro secreto de Elena los atraparía para siempre? La única certeza que tenía Ana era que el final no solo cambiaría sus vidas, sino que revelaría un nuevo mundo que no sabía que existía. Ana miraba a Julieta, tratando de comprender lo que acababa de escuchar. Todo giraba a su alrededor. No podía creer que su hermana estaba aquí, en medio de este caos. Pero no había tiempo para cuestionar nada. La figura oscura que se acercaba rápidamente la llenó de pavor. Era Samuel, el esposo de Claudia, y su mirada ardía de rabia. ¿Dónde está la niña?, gritó, con los ojos tan ciegos como un volcán a punto de erupcionar. Devuélvela, ella es lo único que me interesa. No puedo dejar que te la lleves, exclamó Ana, sintiendo que sus fuerzas flaqueaban. Julieta, dándose cuenta de la tensión en el aire, empujó a su hermana un poco hacia atrás. El tiempo parecía detenerse. Las sirenas se aproximaban, pero en ese instante, en medio del ruido y los gritos, se escuchó un estruendo ensordecedor. El suelo tembló, y de repente una explosión sacudió el lugar. Ana cayó de espaldas mientras el polvo y el humo llenaban el ambiente. A medida que el caos se desataba, Ana se levantó con dificultad, buscando a Elena con desesperación. «Luz, ¿dónde estás?». El sonido de más gritos resonaba a su alrededor, y el aire se tornó gris por el polvo. Luego, entre la confusión, algo captó su atención. Frente a ella, Samuel y Julieta intercambiaron miradas, y Ana sintió una punzada en su pecho. ¿Qué significaba eso? «No podemos seguir así», gritó Samuel. Y sin previo aviso, se acercó rápidamente a Julieta, tirándola del brazo. «Tú sabes lo que necesitas hacer». Ana se sintió traicionada. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo que la furia la consumía. Pero Julieta, con la mirada cruzada entre temor y determinación, intervino. «Escucha, Ana,
No hay tiempo para explicaciones, le dijo, mientras la multitud empezaba a dispersarse. Samuel tiene razón. Hay que llevarse a la niña. Es nuestra única oportunidad. Las palabras de Julieta resonaron en su mente como un eco aterrador. ¿Era posible que todo hubiera sido un plan desde el principio? En ese instante, la imagen de un pasado que creía haber dejado atrás resurgió con fuerza. La traición, las promesas no cumplidas. Para Ana, todo era frío y oscuro. ¿Qué? ¿Estás de su lado?, gritó, incapaz de contener su dolor. Las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Cómo puedes hacer esto? Antes de que Julieta pudiera responder, un grito aterrador interrumpió el momento, y entonces, un estallido resonó nuevamente. Las luces de los coches de policía comenzaron a iluminar la escena, pero no eran las únicas luces que se veían. De entre el humo, un grupo de hombres armados apareció, dirigidos por alguien que Ana no esperaba, el anciano. «Las consecuencias te alcanzarán, Samuel, no puedes quedarte con ella», dijo, su voz resonante mezclándose con el caos a su alrededor. Ana sintió una mezcla de alivio y terror. ¿Era él ¿El verdadero enemigo? Estaba completamente confundida. ¿Por qué el anciano estaba allí? ¿Y qué papel jugaba en todo esto? En un giro inesperado, Samuel dejó de lado a Julieta y corrió hacia el anciano, mientras gritos resonaban y el ambiente se tornaba más caótico. «Dame a la niña. Es un trato que hicimos», dijo Samuel, y Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿De qué trato hablaba? Fue entonces cuando la verdadera revelación golpeó. Ana vio cómo el anciano sacó algo de su chaqueta. En sus manos brillaba una pequeña llave dorada, y su mirada se centró en Ana. «Tu madre te dejó algo, Ana, algo que cambiará todo». Los ojos de Ana se abrieron de par en par. La pieza clave que había estado oculta, el secreto que había arrastrado toda su vida. Pero antes de que pudiera procesarlo todo completamente, de repente, el suelo tembló nuevamente, y una fuerte explosión resonó en el aire, haciendo que todos cayeran al suelo. La realidad se desvaneció. Ana sentía su corazón palpitando con fuerza. Cuando se levantó, la niña había desaparecido de la vista, y el anciano y Samuel estaban forcejeando entre sí, el destello de la llave aún brillando en el aire. Todo lo conocido se tambaleaba. La verdad sobre Elena, la conexión entre los tres, ¿podría realmente cambiar el rumbo de su historia? Ana miró a Julieta, quien la observaba con preocupación. «Debemos encontrar a la niña», exclamó Ana, su voz llena de urgencia. El futuro quedó en el aire. Y mientras la situación se tornaba más oscura, la pregunta permanecía. ¿Qué otros secretos y verdades desgarradoras estaban aún por revelar en esta intrincada red de traiciones y alianzas? El misterio se cernía sobre ellas, y el tiempo corría en contra. El caos se desató cuando la figura oscura del anciano emergió de la niebla de polvo, un destello de determinación en su mirada. «Ana», gritó con voz grave, «no permitas que se la lleven». Las palabras resonaban como un eco en sus venas, y Ana sintió que cada fibra de su ser respondía a su llamado. Había que actuar. «Toma la llave», le dijo el anciano, mientras la levantaba, con los dedos temblando. «Es lo único que importa ahora. No puedes dejar que caiga en manos equivocadas». La mirada de determinación del anciano hizo que su corazón latiera más rápido. Pero en el fuego del momento, un grito desgarrador resonó en el aire. «Elena», gritó Ana, su voz desgarrándose, sintiendo que el tiempo se apresuraba. El rostro de la niña había parpadeado como un fantasma entre las sombras. Pero cuando Ana buscó, solo había caos. La multitud empezaba a disolverse, como si la realidad a su alrededor se desvaneciera. Cada instante era un susurro de advertencia. «Rápido», dijo Claudia, arrastrándola hacia una salida entre la confusión. La explosión había creado un instante de deslumbramiento, pero el peligro aún acechaba. Samuel se abalanzó sobre ellas, furioso. «No se escapen, eso les costará caro», bramó, y por un momento el aire se tornó pesado. Las luces de la policía se entrelazaban con la oscuridad de la noche, y el sonido de las sirenas se mezclaba con el eco del caos. Ana tragó saliva, el pánico subiendo por su garganta. «Debemos escondernos», exclamó, mientras su mente buscaba a Elena desesperadamente. En ese instante oyó un suave sollozo detrás de ella. «Ana,
La voz de la niña quebró el silencio como un rayo de luz en la penumbra. Al girarse, vio a Elena oculta detrás de un contenedor de basura, con el rostro sucio pero resplandeciente. «Ven aquí», gritó Ana, atravesando la distancia que las separaba con pasos agigantados. La pequeña corrió hacia ella, y cuando Ana la abrazó, sintió un alivio abrumador. «No te sueltes», susurró, pero sabía que la batalla no había terminado. Elena asintió con miedo en sus ojos. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó Julieta, su rostro pálido por la tensión. «Esto es un juego peligroso». La figura del anciano tomó la palabra. «Tenemos que llegar a la casa de su madre. Ahí hay respuestas». La urgencia en su tono llenó a Ana de determinación. Era hora de desvelar las verdades ocultas. Mientras corrían entre las calles, los ecos de sus pasos resonaban con intensidad. Las luces de los coches seguían parpadeando, y el viento soplaba. Interpuso entre ellos y el peligro. «No puedes llevarte a la niña», vociferó con una voz profunda. «Ella merece conocer la verdad». El caos estalló en 1000 pedazos ante sus ojos. La lucha entre el bien y el mal había llegado a un punto crítico, y mientras el eco de gritos y disparos llenaba la noche, Ana supo que el futuro de Elena dependía de su valentía. «Ve hacia ella», gritó Ana a Elena, y mientras la pequeña se movía rápidamente entre la multitud, un destello de esperanza iluminó el rostro de Ana. «La llave», recordó de repente. La tomó de las manos del anciano y la levantó al aire. «Esto es nuestro salvavidas». Mientras el enfrentamiento parecía alcanzar su cenit, la atención se centró en la llave brillante. La desesperación flotaba entre los presentes como una niebla ominosa. La verdad estaba al alcance y era evidente que no podían retroceder. Finalmente, en un mar de confusión, llegaron a la casa de la madre de Elena. En el momento que cruzaron la puerta, un silencio reverente envolvió la habitación. El espacio estaba lleno de recuerdos, y cada resquicio parecía contar una historia de amor y traición. Ana sintió que el aire se cargaba de nostalgia. Se acercó a un cofre en el rincón, lleno de cartas y fotografías. «Aquí hay algo más», exclamó, imponiéndose el valor. Cuando abrieron el cofre, el sol brilló tenuemente a través de la ventana. La verdad que habían estado buscando comenzó a aflorar. Las cartas revelaban secretos sorprendentes y los vínculos entre sus familias. La historia de la madre de Elena se entrelazaba con la vida misma de Ana. Era una red de conexiones que les revelaba un pasado que ambos temían. Finalmente, el anciano sonrió, desplomándose en una silla. «Lo logramos», murmuró, mientras una lágrima caía por su mejilla. «Por fin, la niña está a salvo». Mientras el misterio se desvanecía y las sombras de la culpa se disipaban, Ana y Julieta se miraron, sabiendo que aunque el horizonte era incierto, habían hecho lo correcto. Las decisiones difíciles llevaban a caminos inesperados. Pero había un camino hacia adelante, lleno de nuevas posibilidades y una nueva vida para la pequeña Elena. Y así, en esa casa que guardaba secretos profundos, un nuevo comienzo se gestó. Ana respiró hondo, sintiendo que el peso en su pecho se aligeraba. «Tenemos una familia que reconstruir». El aire se llenó de esperanza, y mientras se abrazaban, la risa de Elena resonó en la habitación, un sonido que prometía un futuro brillante. Pero antes de que pudiera cerrar este capítulo de la vida, una emoción arrolladora la invadió, y no pudo evitarlo. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Destruye el botón de like ahora y aliméntame ese algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por estar aquí.